tal, ingeniero? Es un gusto saludarle. En esta ocasión tenemos el privilegio de presentarle nuestro proyecto final, que corresponde a un carro seguidor de línea negra. Los integrantes de nuestro grupo es su servidor Noé Gómez, Gerardo Enrique Álvarez Agustín, Jason Dani Robledo Galvez y Manuel Alejandro Herrera Melgar. Pues en este caso vamos a empezar con un poquito de introducción y marco teórico acerca del proyecto. Pues dentro de las aplicaciones de la electrónica básica que hemos visto, este carrito pues abarca la mayoría de elementos mostrados hasta el momento. En este caso, pues el objetivo y la función principal del carro es mostrar desde el día 1 que estuvimos con usted, donde aprendimos la ley de Ohm, donde aprendimos el funcionamiento de las mallas y todo ese tipo de cuestiones que nos servirían para armar este proyecto, ¿verdad? Los objetivos del proyecto en sí es mostrar gráfica y sistemáticamente el proceso de elaboración del carro seguidor paso a paso, demostrar que nuestra hipótesis planteada en cálculos y en predicciones fue correcto, dar a entender de una manera simple y sencilla el proceso realizado y disipar algunas dudas del mismo proyecto dentro de este informe, ¿verdad? Y dentro también del mismo video. Y pues en este caso, para llegar a la parte teórica práctica, pues vamos a proceder con el marco teórico, donde pues el punto más importante es el sensor CNI-70, utilizado pues en todos los circuitos, en muchos de los circuitos que como podemos encontrar en un cajero, en un tiquetero, donde se usa más que todo el sensor que se guía mediante pues fotorresistores, ¿verdad? Donde pues los sensores detectan el movimiento, detectan un color en específico y dan una señal de alerta o de indicación en este caso. Y para continuar con un poquito más acerca de la acción, podemos mencionar también que este tipo de sensor es el que pues le da movimiento y le da las indicaciones al carro de dónde tiene que ir, ¿verdad? Al igual que los motorreductores y las resistencias que permiten el paso de la energía adecuada y el suministro en su momento. Para continuar con esta explicación, en este caso los cálculos del proyecto, pues le voy a dejar el tiempo a mi compañero Emanuel Herrera. Gracias por el tiempo, Noé, y demás compañeros. Intentaré ser lo más breve posible para no intentar alargar el video de manera amplia. Originalmente nuestro circuito es un tanto básico, no tiene tanto componente. Sin embargo, cabe resaltar de que se manejan, como podemos observar ahora mismo en el circuito, son dos transistores 2N2222A. Tenemos tres tipos de resistencia, las cuales van conectadas tanto al emisor, que es una de 1 kilo ohmio, hacia lo que es la LED va una de 220 y para finalizar va al emisor del CNY-70 va una resistencia de 10 kilo ohmios. Originalmente nuestra intención era presentarle los cálculos, sin embargo tal vez por esta ocasión no va a ser posible, pero en el documento los va a poder extender. Ahí en este caso hacemos el cálculo de lo que son las resistencias para cada uno de los transistores, de la entrada de voltaje hacia el emisor y el receptor del CNI-70, que es nuestro sensor óptico, y también de lo que es la resistencia para el buen funcionamiento del LED. Sin más preámbulos para comentar y decir, vamos a dejarle el tiempo a nuestro compañero
en turno para que nos den un poco más de explicación y sobrellevar más el tema para más explicaciones. No. Yo voy a explicar acerca de la conclusión que tuvimos después de realizar el carro seguidor de línea negra. La conclusión que tuvimos es que gracias al sensor óptico infrarrojo de corto alcance CNY-70 nos permite saber si el vehículo está pasando por una zona de color negro o blanco. Esto lo hace mediante la luz transmisora infrarroja que golpea hacia el suelo y el reflejo lo capta el receptor de este sensor. En el caso que no capte ningún reflejo, quiere decir que está pasando por la zona oscura, por lo que en el circuito a través de los transistores permite el paso de la corriente. Caso contrario, si refleja la luz infrarroja, si refleja la luz infrarroja, se impide el paso de la corriente. Y de esta manera no giran las ruedas del motor y el carrito no camina. Hay que tener en cuenta que calibrar los motores para que sigan la dirección y puedan detectar el camino con los negros. Las recomendaciones que concluimos, que le sacamos después de armarlo, fueron que utilizar la fuente mínimo de 5 voltios para que pueda funcionar el sensor óptico infrarrojo de corto alcance CNY-70, ya que si se le pone un voltaje menor, no podría funcionar este sensor. También utilizar motores reductores que tengan la fuerza suficiente como para mover el carrito. En este caso nosotros utilizamos 2 motores reductores de 6 voltios y a 3000 RPM. Otra de las recomendaciones que también hacemos es colocar las llantas traseras en la mera esquina, ya que de esta manera se evita que el carrito se balancee cuando se empiece a acelerar, y eso es justo lo que no queremos. También otra de las recomendaciones es utilizar los transistores apropiados. Nosotros utilizamos transistores 2N2222A, ya que estos son NPN y se nos facilita al hacer las conexiones correspondientes. Los sensores deben ir cruzados, el sensor derecho con el motor izquierdo y el sensor izquierdo con el motor derecho, para que pueda funcionar correctamente el carrito. También preferiblemente utilizar cables cortos para que se mire estéticamente mejor y también concentrado. Si no se tienen componentes a la mano, pues también hacer los cálculos correspondientes y poder utilizar los componentes ya sea en serie o en paralelo. Los dejo con mi compañero, que van a mostrar la prueba física del carrito. Gracias. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. En este caso, ahorita vamos a presentar pues ya el funcionamiento del mismo circuito del carro, ¿verdad? En este caso lo armamos primero en protoboard y luego pues lo pasamos a las placas. Y pues ahorita ya tenemos el funcionamiento. Entonces solo vamos a pedir ayuda aquí a mi compañero Noé, que nos haga el favor de sostenernos la cámara para mientras que vemos pues el circuito, ¿verdad? Primero que nada, pues lo que vamos a observar acá sería la placa, ¿verdad? Acá tenemos el grupo número 1, el año, ¿verdad? Y pues en este caso se lo colocamos también en la parte de abajo, pero pues porque ya está instalada en la placa, pues no lo podemos despegar, ¿verdad? Porque si no, se nos mueven los sensores y pues puede ocasionar que la lectura pues no sea la adecuada. Entonces, por métodos de seguridad, pues no vamos a moverlo. Tenemos acá también una batería. Esta es la batería de 9 voltios que normalmente se utiliza para activar los sensores, ¿verdad? En este caso pues vamos a hacer uso de la fuente del proyecto pasado también para regular ese voltaje. Ahorita vamos a ver entonces el funcionamiento. Solo vamos a encender acá la fuente entonces para empezar a regular el voltaje. Entonces aquí está nuestra pista, acá está el inicio, luego tenemos el recorrido y pues como podemos ver aquí está el carro. Usamos los dos motor reductores conectados, los transistores 22N22A, y también utilizamos acá un switch, ¿verdad? Que es el inicio o el que permite el paso de la corriente y del voltaje hacia pues nuestro circuito en sí.
nosotros tenemos acá tenemos dos LED que indican pues el funcionamiento de cada uno de los sensores. Entonces ahorita vamos a ver ya el funcionamiento. Acá vamos a encender la fuente. Ahorita pues el carrito está funcionando como indicaban, pues indicaba que pues a partir de 5 voltios empezaba a funcionar. Entonces acá en la fuente podemos ver pues en este caso aquí se sube un poco el voltaje al inicio, pero a la hora de calibrarlo del 5 pues ahí ya está funcionando. Entonces vamos a partir del inicio, ¿verdad? Entonces le pusimos un cable bastante amplio para que pues pudiera tener un poco más de movilidad el carro. Entonces ya lo vamos a colocar en la pista. Aquí en este caso, porque la pista es un poco más angosta, como pueden ver, entonces se salió, ¿verdad? Y por la velocidad también. Entonces todo lo vamos a acomodar para que siga el recorrido. Y aquí por los cables también pues suele que se traba, entonces ahorita solo lo acomodamos nuevamente. Y este es un circuito en bucle, ¿verdad? Entonces sigue hasta, pues en este caso hasta que pare, ¿verdad? Y ahí por lo mismo se sale, pero como podemos ver aquí está alternando las resistencias, las LED, ¿verdad? En este caso indica en sí el que ya se salió el sensor. Como podemos ver, si lo colocamos acá, se apaga la LED, porque indica pues que solo está funcionando este lado, que hace que regrese a la pista, ¿verdad? Entonces, pues, y si se sale de este lado, pues hace que solo funcione este lado para que regrese nuevamente a la pista, y así se está, ¿verdad? En este caso, pues ese sería el proyecto. No sé si tienen alguna, pues, algo más que agregar. Sí, para agregar un poquito más acerca del tema, pues anteriormente no podíamos visualizar los cálculos, pero pues en esta ocasión, pues ya teniendo una referencia más específica del proyecto, pues ya podemos proceder a mostrar los cálculos, que por una pequeñita falla ahí, pues no pudimos mostrarla anteriormente y a continuación la mostramos bien. Bueno, otra vez gracias por el tiempo. Así que son cosas que pasan y pido una disculpa a nivel general por todos nosotros, por este pequeño inconveniente. Sin embargo, estamos aquí todavía para poder hacer una pequeña explicación y un prólogo acerca de esto que son los cálculos. Pues como podemos observar aquí en pantalla, pues nuestros cálculos son primordialmente para tres cosas. Uno es para el sensor óptico, el CNI-70, el cual va a ser la funcionalidad de los motorreductores de 6 voltios directos con 3000 RPM, como ya lo había comentado nuestro compañero Jason y puesto en práctica Noé y Gerardo. Hay dos puntos importantes que mencionar en el funcionamiento del CNI 70, el cual tiene una capacidad de 1.28 de voltaje y 0.050 de amperaje de consumo. Bueno, recordemos que estos sensores son de tipo ER, que significa emisor receptor, como su persona ya lo sabrá. Primeramente se le calculó una resistencia al emisor, en el cual podemos observar de que se hace una pequeña ecuación en la cual vamos a intentar solo observar para intentar ahorrar también un poco de tiempo, dándonos 236 ohmios. Sin embargo, sabiendo de que estos datos no son tan
están utilizados en la industria y comercio, entonces se compró resistencias de 220 ohmios, que son las más acercadas. Y para lo que es el receptor, se hizo un cálculo y nos dio de una resistencia, como puede observar, de 10.000 kiloohmios. Esto pues es conectada en serie hacia la pantalla del receptor. Y finalmente también se hizo un cálculo paralelo, que no está de más comentar de que es necesario para el funcionamiento correcto del mismo, que son 1075 ohmios. Sin embargo, pues como ya sabemos, tampoco hay 1075 ohmios en una resistencia, entonces se compró resistencias de 1 kilo. Bueno, el siguiente punto es también los transistores. Vamos a tratar el cálculo que se trató e introdujo para lo que es el cálculo de corriente en base. Como podemos observar, y ya lo habían dicho los demás compañeros, y puesto en práctica, como vuelvo a repetir y a pronunciar mi persona, son dos transistores 2N2222A, los cuales tienen una ganancia, se podría decir, de rangos diferentes, depende de la temperatura, amperaje y voltaje. Está entre los 30 hasta los 100, como podemos observar en pantalla. Ahí tenemos una tabla de esta ganancia. Para fines didácticos e ilustrativos vamos a usar el más bajo, el cual es de 30. Como podemos observar, primeramente sacamos el valor de la corriente en colector, que nos da 0.2 amperios. Luego, con esos 0.2 amperios podemos sacar lo que es la corriente en base, que nos da 6.67 milis, en amperios, lógicamente. Si nuestro compañero nos puede bajar un poquito, pues vamos a seguir comentando la fórmula, que ya son los últimos retoques para poder entenderla. Sacamos estos dos datos para poder sacar la resistencia en base, la que va a estar conectada en serie. Como podemos ver, tenemos el voltaje nominal, se podría decir, el VCC. Luego lo restamos por el voltaje que se va a usar en LED. Y luego el 0.7 que se usa de manera formulatoria. De igual manera, quisiera comentar que el 0.7 es el voltaje de ruptura que se utiliza en los materiales que son como silicio. En germanio serían 0.3, pero por el 2N2222A se utilizó 0.7. Para finalizar, pues como podemos observar, son 774.61 ohmios, pero como lógicamente no tenemos una resistencia de ese calibre y tamaño, pues lo que hacemos es comprar una de 1000 ohmios. Y con esto terminaríamos, ingeniero. Muchísimas gracias por su atención y le agradecemos mucho todo lo aprendido y ahí sí que el tiempo también que se nos otorgó. Que tengan muchos éxitos y hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Inge.